Imagina un escenario donde la oscuridad de la noche cubre un vasto campo de batalla. El campamento enemigo, confiado en su número y fuerza, está sumido en un sueño profundo. La atmósfera se siente densa, casi como si la misma tierra contuviera su respiración en anticipación de algo sobrenatural. De repente, un susurro apenas audible recorre las filas de soldados dormidos. Un susurro que se transforma en un silencio absoluto y aterrador. Es en este preciso momento que se desata un misterio divino. Un evento sin igual en la historia de la humanidad. La aparición del ángel de Dios. Un ser celestial con un poder inimaginable. El relato es antiguo, arraigado en los textos sagrados, y cuenta cómo en una sola noche, este ángel de Dios fue enviado para cambiar el curso de la historia. Tan solo con su presencia, él borró del campo de batalla a 185 soldados enemigos. ¿Qué poder poseía este ángel? ¿Qué mensaje se pretendía enviar con tan devastadora intervención? En el libro de 2 Reyes 19:35, encontramos la crónica bíblica de este suceso. Y aconteció que aquella misma noche, salió el ángel de Jehová, e hirió en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cadáveres. Este pasaje, lleno de misterio y poder, nos deja con preguntas y una intensa curiosidad por entender los propósitos divinos detrás de tal acto. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, donde exploraremos no solo el contexto histórico, sino también el impacto espiritual de este evento. Profundizaremos en el simbolismo y la enseñanza que podemos extraer de este increíble acontecimiento. Asegúrate de comentar, darle like y suscribirte para más historias que revelan los misterios más profundos de las narraciones bíblicas. Empecemos hablando de la pérdida de la fe. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel enfrentaba una amenaza aparentemente insuperable en la forma del poderoso ejército asirio. Jerusalén estaba sitiada, y el rey Ezequías, enfrentado a la desesperación, vio cómo sus súbditos comenzaban a dudar. La pérdida de fe es un fenómeno que ha afectado a la humanidad a lo largo de los siglos. Cuando las certezas se desmoronan y las pruebas se amontonan, es fácil que uno pueda olvidar lo que verdaderamente sostiene su espíritu. La anécdota bíblica que nos recuerda el poder de la fe incluso en los momentos más oscuros, se conecta profundamente con los enfrentamientos de Ezequías. Aun cuando todo parecía perdido, Ezequías no se dejó consumir por la desesperación. En lugar de ello, buscó fervientemente la guía divina, dirigiéndose al templo y orando con todo su ser. Este acto de devoción pura resonó en los cielos, y como respuesta, Dios envió a su ángel. La lección de perseverancia en la fe, incluso ante amenazas colosales, no puede ser exagerada. Ahora, consideremos el poder incomprensible del divino. El impacto de una sola noche en que 185 guerreros fueron eliminados nos muestra una faceta formidable de la intervención divina. Esta historia está llena de simbolismo. No es solo un relato histórico, sino una lección de la omnipotencia y la inefabilidad del poder de Dios. Hemos de recordar que, cuando lo divino interviene, lo imposible se convierte en posible. La historia de Job es otra que nos ofrece un paralelismo invaluable aquí. Job, probado hasta el límite de su resistencia, nunca llegó a renunciar a su fe, aunque no entendía por qué sufría tan. De igual manera, en la situación de los asirios, el pueblo judío no comprendió inmediatamente la magnitud de la intervención divina que ocurrió. A medida que terminamos este profundo recorrido a través de un evento tan único e impactante, nos queda claro que este acto es un recordatorio de que hay fuerzas mucho mayores trabajando en el mundo de lo que podemos ver o comprender. El ángel de Dios, con su manifestación imponente, se mantiene como un símbolo eterno de cómo la voluntad divina puede alterar el curso de las historias humanas. Sigue con nosotros para más relatos fascinantes y misteriosos. Recuerda, en cada historia hay una verdad esperando ser descubierta. ¡No olvides suscribirte! Explorar las historias antiguas que se narran en los textos sagrados nos ofrece una ventana hacia comprensiones más profundas de la fe, la incertidumbre y el poder sobrenatural. Este suceso en el que el ángel de Dios interviene en el destino del pueblo hebreo no solo destaca por su impacto dramático, sino por el trasfondo espiritual y moral que encierra. El relato nos coloca frente a la vulnerabilidad humana ante fuerzas descomunales, lo que a menudo lleva a las personas a cuestionar su propósito y su lugar en el mundo. En medio de la incertidumbre, la historia resalta la fortaleza interna que puede cultivarse a través de la fe y la confianza en lo divino. A medida que exploramos el simbolismo del ángel como un agente del cambio divino, vemos cómo su aparición en la narrativa refuerza la idea de que hay un plan más grande, más allá de nuestra comprensión inmediata. Las decisiones tomadas por Ezequías y sus súbditos en una situación tan apremiante reflejan una búsqueda del propósito y significado en medio de la adversidad, algo que resuena en todas las épocas y culturas. La comparación con la historia de Job destaca aún más la templanza requerida para mantener la fe sin sucumbir ante la desesperación. Ambas historias
aunque distintas en sus contextos, nos muestran cómo la adversidad puede convertirse en un catalizador para un renacimiento espiritual y personal. Este renacimiento no siempre responde a nuestro tiempo o lógica, pero en su realización revela la grandeza de la intervención divina en nuestras vidas. En un mundo donde el escepticismo a menudo prevalece, estos relatos antiguos nos invitan a abrirnos a la posibilidad de la intervención divina y a mirar más allá de la superficie de los eventos cotidianos para encontrar un significado más profundo. Mientras continuamos desentrañando las lecciones de estas narrativas, recordemos que cada relato bíblico, por fantástico que parezca, nos ofrece lecciones aplicables a nuestras propias vidas. Nos enseña sobre el poder de la resiliencia, la importancia de la fe ante la adversidad y la certeza de que hay un orden más amplio regido por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Así que mantente atento a los próximos episodios, donde seguiremos revelando estos misterios y exploraremos cómo estas historias eternas continúan influyendo en nuestro entendimiento contemporáneo sobre la vida y la espiritualidad. Recuerda que también puedes ser parte de este viaje suscribiéndote y comentando tus perspectivas y experiencias personales. Nos vemos en el próximo capítulo. Al sumergirnos en estas narrativas que han perdurado por siglos, encontramos que las lecciones que nos ofrecen trascienden el tiempo y las barreras culturales. Las barreras culturales, el involucramiento del ángel de Dios en la historia del pueblo hebreo, actúa como un recordatorio de que las fuerzas superiores, aunque invisibles, están en constante interacción con lo humano. Cada intervención divina, detallada con precisión en los textos sagrados, simboliza no solo una guía espiritual, sino también un intento de redefinir la coexistencia entre lo terrenal y lo celestial. El paralelismo que surge entre los eventos relatados y las experiencias contemporáneas nos ofrece un puente que conecta el pasado con el presente. La disciplina y la fe, como mostradas por figuras como Ezequías, no solo recalcan el poder de la constancia y la devoción personal, sino también subrayan una visión optimista en donde lo divino siempre actúa en beneficio de quienes perseveran en sus creencias. Asimismo, la idea del renacimiento espiritual se repite a lo largo de muchos relatos y viene a recordarnos que, incluso en nuestras horas más complicadas, siempre hay potencial para el crecimiento emocional y espiritual. La historia de Job, que complementa la de Ezequías, resalta que la fortaleza no es la mera ausencia de duda, sino la capacidad de seguir creyendo, aun cuando el mundo parezca sombrío. Este tipo de fortaleza resulta en una transformación del alma que puede ofrecer un nuevo sentido de propósito. En cuanto a los milagros, estos no solo sirven como evidencia de la intervención divina, sino que desafían a los creyentes a reevaluar las sincronicidades en sus propias vidas. En una era donde el escepticismo domina el pensamiento moderno, estas historias nos recuerdan mantener la mente abierta a las maravillas que pueden yacer justo tras el velo de lo visible. Además, cada evento milagroso documentado nos anima a encontrar nuestra conexión personal con lo divino. Mientras navegamos por estas complejas y a menudo metafóricas narrativas, se nos invita a aplicar sus lecciones en los contextos cotidianos. Llámese resiliencia, fe o la búsqueda de un propósito superior. Estos principios son universales y eternos, y como cada relato se puede entender desde múltiples ángulos, la reflexión personal nos permite descifrar y encontrar lecciones específicas ajustadas a nuestras vidas. Por ello, nos alentamos unos a otros a seguir explorando y compartiendo estas historias, invitándote a tú mismo a extraer significado e inspiración en esta jornada. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro continuo aprendizaje. En cada lectura, descubrimos que estas narrativas son más que simples relatos del pasado. Son espejos en los que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y triunfos. La presencia del ángel de Dios y las intervenciones divinas en la historia del pueblo hebreo no solo nos sugieren un poder mayor interviniendo en lo humano, sino que también nos consuelan con la idea de que nunca estamos solos. En nuestras luchas, cada historia es un recordatorio de que las pruebas de ayer pueden convertirse en las victorias de hoy. Al sumergirnos en las experiencias de figuras bíblicas como Moisés o David, aprendemos sobre la importancia del liderazgo y la humildad frente a las dificultades. Estas cualidades no solo fueron relevantes en su tiempo, sino que continúan siendo esenciales en cualquier ámbito de la vida moderna. La sensación de continuidad que esto ofrece inspira a enfrentar lo inesperado con valentía y confianza. El poder de estas narrativas se expresa también en su capacidad para fomentar el diálogo intergeneracional. Al compartirlas,
Abuelos, padres e hijos encuentran un terreno común donde el conocimiento fluye de manera bidireccional. Las lecciones compartidas se convierten en un legado, transmitiendo valores esenciales de confianza, amor y esperanza inquebrantable. A medida que reflexionamos sobre las pruebas y tribulaciones enfrentadas por tantos personajes bíblicos, nos vemos impulsados a encontrar paralelismos en nuestros propios viajes. La tenacidad de Job ante la adversidad o la sabiduría de Salomón iluminan nuestro camino, animándonos a cultivar estas virtudes en nuestras propias vidas. Al hacerlo, profundizamos nuestra comprensión del papel de la fe, no solo como un refugio, sino como un motor de transformación personal. En un mundo que constantemente cambia y desafía nuestras certidumbres, encontrarnos con historias de redención y superación proporciona una ancla sólida. Estos relatos nos desafían a confrontar nuestras sombras con integridad y nos provocan a reconocer la chispa divina en incluso los momentos más oscuros. Vivimos en tiempos donde el ruido exterior puede resultar ensordecedor. Sin embargo, al recurrir a estas narrativas inmortales, practicamos el arte de escuchar lo que verdaderamente importa. Ellas nos enseñan que la verdadera sabiduría radica no solo en conocer la historia, sino en aplicar sus enseñanzas de manera intencional y significativa. Por último, te invitamos a seguir explorando estas sabidurías atemporales y a participar activamente en la creación de un diálogo continuo sobre cómo podemos integrar estas lecciones en nuestra vida diaria. Es un viaje colectivo hacia una comprensión más profunda de nuestros vínculos con lo divino, la tierra y entre nosotros mismos. Así, avanzamos juntos hacia un futuro lleno de esperanza y aventura espiritual. Estas narrativas, más allá del simple goce literario, son verdaderos mapas que nos guían a través del laberinto de la existencia humana. Al profundizar en sus enseñanzas, reconocemos patrones eternos de comportamiento, desafíos comunes y respuestas ancestrales que resuenan con nuestras propias esperanzas y miedo. La interacción de lo humano y lo divino nos invita a contemplar nuestro lugar en el gran mosaico de la vida, sugiriendo que nuestro viaje personal es parte de un camino universal traspasado por una rica herencia de sabiduría. Al analizar el impacto de estos relatos es evidente cómo trascienden las barreras del tiempo para ofrecernos lecciones valiosas sobre resiliencia y empatía. En un mundo donde a menudo se priorizan las trivialidades, la conexión genuina con estas historias milenarias despierta en nosotros un sentido de propósito y dirección. Nos invitan a mirar más allá de la superficie de las situaciones cotidianas, descubriendo profundidades de significado que a menudo quedan ocultas a simple vista. De hecho, lo que hace a estas narrativas verdaderamente inmortales es su capacidad para evolucionar con nosotros. Al reinterpretar y aplicar sus mensajes en el contexto moderno, reinventamos su relevancia y continuamos el ciclo de aprendizaje y crecimiento. Cada generación trae su propia perspectiva, enriqueciendo el tejido cultural y espiritual del colectivo humano. Así, estas historias actúan como puentes que conectan pasado, presente y futuro, tejiendo un tapiz que abarca todas las facetas de la experiencia humana. La sensación de comunidad que se deriva del estudio de estas historias es profundamente enriquecedora. Cuando nos unimos en esta búsqueda de conocimiento, fomentamos la construcción de una cultura de diálogo y respeto mutuo. A medida que compartimos nuestras interpretaciones y experiencias, creamos espacios seguros donde florece la comprensión y la aceptación. Estas narrativas se convierten en hilos conductores que nos unen, más allá de nuestras diferencias culturales o temporales. Finalmente, el reto es permitir que estas historias impulsen acciones concretas en nuestras vidas. No basta con admirar su belleza literaria o su profundidad filosófica. Debemos permitir que moldeen nuestras decisiones y encaminen nuestras acciones hacia el bien común. En esencia, estos relatos nos desafían a ser la mejor versión de nosotros mismos, embajadores de una herencia espiritual que sigue inspirando y guiando a generaciones enteras. Además, la versatilidad de estas narrativas se manifiesta en su adaptabilidad a contextos y culturas diversas, revelando su naturaleza intrínseca de guía universal. En cada rincón del mundo se descubren ecos de estas historias que se adaptan a las particularidades culturales, reflejando valores y principios que, aunque expresados de manera diferente, comparten una raíz común con todo el mundo. Esto demuestra su capacidad para conectarnos a un nivel más profundo, resaltando nuestra humanidad compartida y las aspiraciones colectivas por un mundo más justo y compasivo. La revisión e interpretación constante de estos relatos también sirven como un recordatorio de nuestra capacidad innata para el cambio y la innovación. De este modo, estas historias alimentan no solo nuestro espíritu, sino también nuestra capacidad para transformar el entorno que nos rodea, inspirando movimientos de cambio social que aspiran a concretar los ideales de justicia y equidad. En la era digital, donde la información y las narrativas fluyen de manera incesante,
el valor de una historia bien contada se torna aún más relevante. La riqueza de estas narrativas clásicas radica en su profundidad y en su capacidad para ofrecer una pausa contemplativa, un momento para detenernos en medio del bullicio y reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Así, cada relección y cada conversación que suscitan se convierten en faros de entendimiento y puertas abiertas a un diálogo intergeneracional que trasciende el mero acto de contar historias. Esta interacción constante con las narrativas hace que no simplemente consumamos su contenido, sino que nos envolvamos en una relación dinámica donde tanto el lector como la historia evolucionan. Este proceso de reciprocidad nos invita a una participación activa en el legado cultural de la humanidad, un privilegio y una responsabilidad de la que todos formamos parte. En este sentido, las narrativas nos recuerdan que somos parte de un tejido más amplio, en el que cada hilo representa una contribución única a la vasta tapicería de la existencia. Sobre todo, estas historias nos enseñan la importancia de la empatía y la conexión humana. Así, el poder transformador de las narrativas reside en su habilidad para alentar una convivencia más armoniosa y solidaria, reflejando nuestra mejor versión como seres humanos comprometidos con un legado que continúa, evolucionando en busca de un futuro lleno de posibilidades. Suscríbete para más contenido.